Definitivamente, mis hermanos, Jehová realmente es Satanás. Sin duda ninguna es Satanás. Y ya se lo voy a probar, o por lo menos le voy a dar una de las pruebas contundentes relacionadas a este tema. Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Vamos a trabajar con el Nuevo Testamento ahora. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, se nos dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir o aniquilar, en algunas traducciones aparece aniquilar, para aniquilar o destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Preste atención, dos cosas aquí importantes. Uno, lo que es el imperio de la muerte y quién es el diablo que administraba el imperio de la muerte. El imperio es un poder organizado, como un poder político debidamente organizado. Entonces, ese imperio, ese poder, era direccionado, era organizado y era administrado por el diablo. En la muerte de Jesús, ese diablo muere. El verbo destruir o aniquilar, que aparece en otras traducciones, significa matar, destruir, desaparecer, anular, dejar de existir. Entonces Jesús mata, destruye completamente al diablo en la cruz y destruye su imperio. Se llama imperio de la muerte. Ahora vamos a identificar ese imperio de la muerte. En la segunda carta a los Corintios, ahí eso está, bueno, no hay ninguna duda. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9. Vea claramente. Porque si el ministerio de condenación, versículo 7, mejor, versículo 7. Ahí estaba. Versículo 7 y versículo 9. Pero vamos a leer el 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, vea que el escritor de Hebreos está hablando del imperio de la muerte. El imperio de la muerte es el mismo ministerio de la muerte. Ese ministerio de la muerte o imperio de la muerte era dirigido por el diablo, que fue destruido en la cruz. Este ministerio de la muerte fue grabado en piedras. ¿Cuál fue el ministerio que fue grabado en piedra? Ustedes saben cuál es, ¿no fue? Es precisamente la ley de Moisés, el antiguo pacto. Él fue grabado en piedra. Y es llamado por Pablo como ministerio de la muerte. El escritor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, lo llama el imperio de la muerte. Y quien creó ese imperio o ese ministerio de la muerte fue el diablo. Fue el diablo. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. No hay ninguna duda de eso. Y en el versículo 9, de aquí de 2 de Corintios 3, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de condenación. El Antiguo Testamento fue escrito para condenar. El Antiguo Testamento fue escrito para matar. Y fue inspirado por el diablo. Por el diablo. Entonces el diablo y Yahvé o Jehová son la misma persona. Con las mismas actividades, con las mismas características. Y eso durante todo este tiempo, por lo menos durante un año, vamos a estar hablando directamente y claramente sobre esos temas. ¿Ok? Ahora entramos en la parte fuerte de la cuestión. Vamos a otro texto, en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 56. 56. Y vea que eso no hay que pensarlo mucho. Es simplemente agarre sus Biblias, papel, bolígrafo, escriban y después ustedes leen esos textos nuevamente para que vean que en todo ese proceso de elaboración de escrita del Antiguo Testamento,
el personaje principal es Yahvé o Jehová, y que en el Nuevo Testamento, como también en el propio Antiguo Testamento, se revela como siendo el propio Satanás o el diablo. Lo que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, quien produce la muerte es el pecado. Mas ¿quién produce el pecado? Y el poder del pecado es la ley. Recuerden que hay un texto en Romanos capítulo 5 que dice que donde no hay ley, no existe pecado. ¿Y quién fue que creó la ley? Bueno, la ley fue creada precisamente para crear el pecado. Entonces Jehová crea el pecado porque fue él que plantó el árbol del conocimiento y del bien y del mal en el Edén. Fue él que lo plantó. Él no sabía que Adán iba a pecar. No es omnisciente. Entonces él sabía. Si él sabía, entonces fue intencional. Él crea el pecado. Y futuramente mata al hijo, al propio hijo, para sanar el error que él mismo cometió. Están viendo claramente que es el diablo. Es Satanás. Él mata a su hijo Jesucristo, supuestamente el hijo de él, que ya vamos a ver que no es. Jesús no es hijo de Jehová. Eso está claro también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, para sanar el error que él cometió en el pasado en el Edén. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, lo que produce la muerte, lo que inyecta la muerte en el ser humano fue el pecado. Pero el pecado es producido por la ley. Y quien creó la ley fue Jehová. Entonces Jehová creó la ley ¿para qué? Para matar. Por eso se llama ministerio de la muerte. Porque él crea la ley para matar. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué acontece? Jesús anula la ley. Eso está en Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Al anular la ley, él destruye las intenciones de Satanás o las intenciones de Jehová o Yahvé. Él queda totalmente anulado. Él queda completamente desactivado. Entonces lo que ustedes están reprendiendo en la iglesia es nada. Están haciendo guerra espiritual, seminarios de guerra espiritual, congresos de guerra espiritual para aprender a reprender a nadie. No existe Satanás. O sea, Satanás era el propio Jehová. Y él fue muerto en la cruz. No existe más. Y para complementar, tenemos en Romanos capítulo 5, en los versículos 12, me parece. Vean lo siguiente. Capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora hay una cosa aquí interesante, que no fue Adán quien colocó el pecado en el mundo, fue Moisés. ¿Por qué? Porque si el pecado es producido por la ley, entonces fue Moisés que produjo el pecado y no Adán. ¿Ok? Más no se preocupen, que todo tiene solución. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por tanto, Jehová es Satanás, fue él por maldad, por mala intención de su corazón, crea la ley, se la da a Moisés para utilizar esa ley para condenar a las personas. Solo que hay una buena noticia para ustedes. Tanto la ley como el diablo fueron crucificados en la cruz. Ellos murieron, ellos no existen, quedaron desactivados, muertos y destruidos por la muerte de Jesús en la cruz. Sean felices para siempre en Cristo.